¿Alguna vez te has preguntado qué sonido hace el silencio cuando lleva años guardando un grito que nadie escucha? En aquel pequeño pueblo rodeado de montañas, las campanas de la iglesia marcaban el paso del tiempo, y entre sus ecos vivía Isabel, una niña de 7 años a quien todos llamaban la muda, no porque no tuviera voz, sino porque el dolor la había enterrado en un silencio profundo, como si el alma misma hubiera olvidado cómo pronunciar una palabra. Cada mañana, mientras los niños corrían por la plaza, Isabel observaba desde lejos, abrazando su muñeca vieja, escuchando el mundo sin poder responderle. Algunos la miraban con compasión, otros con impaciencia, y en cada mirada ajena, la niña aprendía a esconder un poco más su esperanza. Pero entre todos los corazones que habían dejado de creer, hubo uno que aún sabía escuchar con el alma: Doña Clara, una mujer mayor, de pasos lentos y mirada serena, que conocía el peso del silencio, porque también lo había vivido. Desde que perdió a su hijo, Clara hablaba poco, pero rezaba mucho, y cuando vio a aquella niña callada en la puerta del orfanato, sintió que Dios le estaba confiando un nuevo propósito. Una tarde, al sentarse junto a Isabel, bajo el viejo jazmín del patio, Clara le tomó las manos y le susurró con ternura: «No hace falta hablar para que el cielo te escuche, pequeña. A veces basta una oración». Nadie lo sabía entonces, pero esa frase sería el principio de un milagro, el día en que el silencio se transformó en voz y una oración cambió un destino para siempre. El pueblo de San Miguel del Valle no era grande. Apenas 300 almas vivían entre sus calles empedradas, sus casas de adobe y su única iglesia de campanario blanco que dominaba la plaza central. Era de esos lugares donde todos se conocían, donde los secretos duraban poco y donde las historias de cada familia se entrelazaban como raíces invisibles bajo la tierra. Pero había una historia que nadie terminaba de entender, una que caminaba en silencio todas las mañanas, descalza por el patio del orfanato, con los ojos más grandes y tristes que cualquiera hubiera visto jamás. Isabel, la niña que no hablaba. No es que no lo intentara, al menos eso pensaban algunos. Otros simplemente habían dejado de esperar. 7 años habían pasado desde que nació, y en esos 7 años ni una sola palabra había salido de sus labios, ni un llanto fuerte, ni un grito, ni siquiera un murmullo en sueños. Los médicos del pueblo la habían revisado. Después vinieron otros de la ciudad. Todos llegaban a la misma conclusión: físicamente no había nada mal. Sus cuerdas vocales estaban intactas. Su audición era perfecta, pero algo dentro de ella, algo profundo e invisible, la mantenía atrapada en un mundo sin palabras. «Es muda, pues», decían las señoras del mercado, moviendo la cabeza con pena. «Pobrecita, ¿qué vida le espera así? Quizás sea cosa del diablo», murmuraban otros más supersticiosos, persignándose al verla pasar. «O quizás simplemente no quiere hablar», susurraban los más crueles. «Hay niños así, tercos, raros», pero Isabel no era nada de eso. Isabel era una niña que había aprendido a sobrevivir en el silencio porque el mundo le había enseñado que sus palabras no tenían lugar. Desde que tenía memoria, vivía en el orfanato de las Hermanas de la Caridad, un edificio antiguo con paredes húmedas y patios llenos de flores silvestres. Las monjas eran buenas, pero ocupadas. Los otros niños jugaban entre ellos, y con el tiempo dejaron de invitarla, no por maldad, simplemente se olvidaron de que estaba ahí. Y así, Isabel se convirtió en una sombra, una presencia que pasaba desapercibida, una niña que caminaba junto a las paredes, que comía en silencio, que se sentaba sola bajo el viejo jazmín del patio y observaba el mundo como si fuera un espectáculo al que no estaba invitada. Pero había algo en sus ojos, algo que brillaba cuando menos lo esperabas, una inteligencia profunda, una tristeza antigua, como si dentro de ese cuerpecito frágil viviera un alma mucho más vieja, una que había visto demasiado y no sabía cómo traducirlo en sonidos. Cada tarde, cuando las campanas de la iglesia sonaban marcando las 6, Isabel se sentaba en el borde del patio, abrazando su muñeca de trapo gastada, y miraba hacia las montañas. Nadie sabía qué veía allí, pero ella siempre se quedaba inmóvil, con los labios apretados, como si estuviera rezando en silencio, o tal vez esperando algo que ni ella misma sabía nombrar. Fue en una de esas tardes cuando doña Clara la vio por primera vez. Clara era una mujer de pelo cano recogido en un moño bajo, manos curtidas por los años y una mirada que parecía capaz de leer el dolor ajeno, como si fuera un libro abierto. Había enviudado joven y años después había perdido a su único hijo en un accidente que nunca pudo superar del todo. Desde entonces, su vida era sencilla, cuidaba su pequeña huerta, ayudaba en la iglesia
y pasaba las tardes rezando el rosario en su mecedora de madera. Pero ese día, mientras caminaba de regreso a su casa, algo la detuvo frente al orfanato. Una niña, sentada sola con los pies sucios y descalzos, abrazando una muñeca tan vieja que apenas se le veían los ojos de botón. Clara se acercó despacio, como quien se acerca a un animalito asustado. «Hola, pequeña», dijo con voz suave. Isabel levantó la mirada. Sus ojos eran enormes, oscuros, brillantes, pero no respondió. Solo la observó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Clara sonrió. No era una sonrisa de lástima, era una sonrisa cálida, de esas que hacen sentir que alguien realmente te ve. «¿Sabes? A mí también me gusta sentarme a mirar las montañas», continuó Clara, sentándose junto a ella sin pedir permiso. «A veces pienso que las montañas guardan secretos, como si supieran cosas que nosotros no podemos entender todavía». Isabel no dijo nada, pero algo en su postura cambió. Se inclinó ligeramente hacia Clara, como si su presencia fuera un refugio. Clara notó la muñeca entre sus manos. «Es muy bonita», dijo señalándola. «¿Cómo se llama?» Silencio. Pero esta vez Isabel bajó la mirada hacia la muñeca y sus labios se movieron apenas, como si quisiera decir algo. Como si las palabras estuvieran ahí, atrapadas en algún lugar entre el pensamiento y la voz. Clara sintió algo extraño en el pecho. Un pinchazo, una certeza. Esta niña no era muda. Esta niña estaba rota. Y Clara conocía muy bien ese tipo de dolor. Antes de irse, Clara le acarició suavemente la cabeza. «Vendré a verte mañana, ¿te parece?», susurró. Isabel no asintió, pero sus ojos se iluminaron por un instante, y eso fue suficiente. Esa noche, mientras Clara rezaba su rosario bajo la luz de una vela, algo dentro de ella despertó. Una vocecita antigua, casi olvidada, la misma que le había susurrado tantos años atrás, cuando cargaba a su hijo recién nacido. «Cuidarás de alguien más, todavía no has terminado». Y ahora, frente a esa niña silenciosa, Clara entendió. Su propósito no había muerto con su hijo, solo estaba esperando el momento correcto para volver a nacer. Si alguna vez has sentido que el mundo no te escuchaba, que tus palabras se perdían en el vacío, o que tu dolor era invisible para los demás, esta historia es para ti, porque a veces lo que más necesitamos no es que alguien nos hable, sino que alguien nos escuche con el alma. Si esta historia ya está tocando tu corazón, déjanos un like y acompáñanos hasta el final, porque lo que viene cambiará todo. Clara cumplió su promesa. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a calentar las piedras del pueblo, ella ya estaba frente al portón del orfanato, con una bolsa de tela colgando del brazo y una sonrisa serena en el rostro. La hermana Lucía, la monja más joven, la recibió con sorpresa. «Doña Clara, ¿qué la trae por acá tan temprano?» «Vine a ver a Isabel», respondió Clara con naturalidad, como si fuera la cosa más obvia del mundo. La monja parpadeó, confundida. «¿Isabel, la niña que no habla?» «Esa misma». Hubo un silencio incómodo. Luego la hermana Lucía suspiró. «Es muy amable de su parte, doña Clara, pero esa niña no responde a nadie. Hemos intentado de todo. Terapias, juegos, cariño. Nada funciona. Es como si viviera en su propio mundo». Clara la miró fijamente, con esa serenidad que solo dan los años y el sufrimiento superado. «Tal vez no necesita que le hablen», dijo en voz baja. «Tal vez solo necesita que alguien se siente con ella y la escuche». Y sin esperar respuesta, entró al patio. Isabel estaba en el mismo lugar de siempre, bajo el jazmín, abrazando su muñeca, mirando al vacío con esos ojos que parecían contener océanos enteros de tristeza. Clara se sentó a su lado, despacio, sin hacer ruido. Sacó de su bolsa un panecillo recién horneado, todavía tibio, envuelto en una servilleta de tela bordada. «Te traje algo», dijo suavemente, colocándolo entre las dos. Isabel giró la cabeza. Sus ojos se posaron en el pan, luego en Clara, y por primera vez algo parecido a la curiosidad cruzó por su rostro. «Puedes comerlo si quieres», continuó Clara, «o guardarlo, como prefieras». La niña no se movió de inmediato, pero después de unos segundos extendió una mano pequeña, temblorosa, y tomó el pan. Lo olió, y luego, con cuidado, le dio un mordisco. Clara sonrió. «Está bueno, ¿verdad? Lo hice esta mañana, antes de que saliera el sol. Me gusta cocinar cuando el mundo todavía está en silencio. Es como si las cosas supieran mejor así». Isabel masticaba despacio, sin apartar los ojos de Clara, y entonces Clara hizo algo que nadie más había hecho. No le preguntó por qué no hablaba. No intentó forzarla a responder. Simplemente comenzó a contarle su propia historia. «¿Sabes? Yo también estuve callada mucho tiempo», dijo Clara mirando hacia las montañas. «Cuando mi hijo murió, dejé de hablar con casi todos. No porque no pudiera, sino porque las palabras me dolían. Cada vez que alguien me preguntaba cómo estaba,
Sentía que me arrancaban un pedazo del alma. Isabel dejó de masticar. Sus ojos, tan grandes y atentos, se clavaron en Clara. Así que empecé a rezar, continuó la anciana, sacando de su bolsillo un rosario de cuentas azules gastadas por el uso. Este rosario fue de mi hijo, lo cargaba siempre consigo, y cuando él se fue, yo lo tomé. Y desde entonces, cada vez que no tengo palabras, rezo, porque hay cosas que solo Dios entiende, cosas que no necesitan explicación. Clara extendió el rosario hacia Isabel, dejándolo reposar sobre sus pequeñas manos. «Tómalo», susurró. «No tienes que hablar para que Dios te escuche, pequeña. Él ya sabe todo lo que llevas dentro». Isabel miró el rosario como si fuera algo sagrado. Sus dedos lo tocaron con reverencia, como quien toca algo frágil y precioso. Y entonces, por primera vez desde que Clara la conoció, la niña cerró los ojos. No rezó, al menos no con palabras. Pero algo en su expresión cambió, se suavizó, como si una corriente de paz la hubiera atravesado. Clara sintió un nudo en la garganta. «Dios mío, esta niña sí te conoce», solo que nadie se había dado cuenta. Desde ese día, Clara comenzó a visitarla todas las tardes. Llegaba siempre con algo, un pan, una flor del jardín, una estampa de la Virgen María, y siempre se sentaba junto a Isabel, sin exigir nada, sin forzar nada, solo estando ahí. A veces le contaba historias de su vida, otras le leía pasajes de la Biblia con voz suave y cadenciosa, y otras veces simplemente rezaban juntas en silencio, porque Clara había entendido algo que nadie más había visto. Isabel no necesitaba aprender a hablar, necesitaba aprender a confiar, y poco a poco algo comenzó a cambiar. La niña empezó a buscarla con la mirada cuando llegaba. Sonreía apenas cuando Clara le traía algo nuevo. Y una tarde, cuando Clara le mostró una imagen de la Virgen con el niño Jesús en brazos, Isabel hizo algo inesperado. Abrazó la estampa contra su pecho y una lágrima rodó por su mejilla. Clara sintió que el corazón se le partía y se sanaba al mismo tiempo. «Lo sé, mi niña», susurró acariciándole el cabello. «Yo también la extraño a veces, a la persona que ya no está. Pero ¿sabes qué? Creo que Dios nos pone en el camino de otros para que sigamos amando, para que sigamos cuidando, para que sigamos creyendo». Isabel levantó los ojos hacia ella, y en esa mirada Clara vio algo que la estremeció. Reconocimiento, como si la niña hubiera estado esperando toda su vida escuchar esas palabras. Esa noche, al regresar a su casa, Clara se arrodilló frente a su pequeño altar, con el corazón lleno de una emoción que no sabía nombrar. «Señor», rezó en voz baja, «no sé por qué me has puesto en el camino de esta niña, pero siento que hay algo más grande aquí, algo que todavía no entiendo. Ayúdame a cuidarla, ayúdame a hacer lo que ella necesita». Y mientras rezaba, una certeza profunda la invadió. Isabel no era solo una niña silenciosa, era una señal, una puerta hacia algo que Clara aún no alcanzaba a ver, pero que estaba a punto de abrirse. Y todo comenzaría la noche en que el cielo se desatara en furia, y el silencio de Isabel fuera roto por la única palabra que podía salvarlo todo. El viento llegó primero, un viento extraño, caliente y seco, que sacudió los árboles del pueblo como si quisiera arrancarles las raíces. Las mujeres cerraron las ventanas, los hombres aseguraron las puertas, y las madres llamaron a sus hijos a casa antes de que cayera la noche. Todos sabían lo que significaba ese viento, tormenta, y no una tormenta cualquiera, de esas que llegaban cada tantos años, furiosas y despiadadas, como si el cielo quisiera recordarle a la tierra quién mandaba. En el orfanato, las monjas recorrieron los pasillos encendiendo velas, revisando que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Los niños cenaron temprano y fueron enviados a sus camas. Algunos lloraban asustados por los truenos que ya empezaban a retumbar a lo lejos. Otros se escondían bajo las sábanas, pero Isabel no tenía miedo. Estaba sentada en su cama, con el rosario azul de Clara entre las manos, mirando por la ventana mientras el cielo se oscurecía, como si la noche hubiera llegado horas antes de tiempo. Algo dentro de ella la llamaba. No era una voz, no era un pensamiento claro, era una sensación, un tirón invisible en el centro del pecho, como si alguien le estuviera susurrando desde muy lejos. «Ven». Y antes de que nadie pudiera detenerla, Isabel se levantó de la cama, descalza y en silencio, y caminó hacia la puerta. La tormenta estalló cuando Isabel ya estaba en la calle. El cielo se abrió como una herida, soltando cortinas de agua helada que empaparon todo en segundos. Los relámpagos rasgaban la oscuridad, iluminando el pueblo con destellos blancos y cegadores, y los truenos retumbaban tan fuerte que parecían sacudir los cimientos de las casas. Pero Isabel seguía caminando, descalza, empapada, con el rosario apretado en su puño. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que tenía que llegar. En el orfanato
fue la hermana Lucía quien se dio cuenta. «¡Isabel! ¡Falta Isabel!». El pánico se desató de inmediato. Las monjas salieron a buscarla, llamándola a gritos bajo la lluvia, pero la niña no aparecía. Algunos vecinos se unieron a la búsqueda, con linternas y capas de plástico, recorriendo cada calle, cada rincón. Y cuando alguien tocó a la puerta de doña Clara, el corazón de la anciana se detuvo. «¿Isabel?», preguntó con la voz quebrada. «Desapareció, doña Clara. No la encontramos por ningún lado». Clara no lo pensó dos veces. Se echó un chal sobre los hombros y salió corriendo bajo la tormenta, con las piernas temblorosas pero el alma encendida. «Señor, protégela», rezaba mientras caminaba. «Protege a esa niña, no permitas que le pase nada». Y entonces, como un rayo de luz en medio de la oscuridad, Clara lo supo. Supo exactamente dónde estaba Isabel. Corrió hacia la iglesia. La pequeña capilla del pueblo estaba en lo alto de una colina, al final de un camino empedrado que ahora era un río de lodo, pero Clara subió resbalando, cayendo, levantándose de nuevo, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho, y cuando empujó la puerta de madera de la capilla, lo que vio la dejó sin aliento. Isabel estaba allí, arrodillada frente al altar, empapada, temblando de frío, con el rosario azul colgando de sus manos juntas, y estaba llorando. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos profundos, desgarradores, como si todo el dolor que había guardado durante 7 años estuviera saliendo de golpe. Clara corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, envolviéndola en su chal, tratando de darle calor. mi niña preciosa», susurró, con la voz quebrada. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué saliste?». Pero Isabel no respondió. Solo seguía llorando, con los ojos clavados en la imagen de la Virgen María que presidía el altar. Y entonces, en medio de la tormenta, en medio del llanto, en medio del silencio más profundo que Clara había conocido jamás, Isabel habló. «Madre», fue apenas un susurro, tan suave que Clara pensó que lo había imaginado, pero luego lo repitió. «Madre», y esta vez no había duda. Clara cayó de rodillas, abrazando a la niña con tanta fuerza que temió lastimarla. «Sí, mi amor», sollozó. «Sí, ella es tu madre, y nunca te ha dejado sola, nunca». Isabel levantó los ojos hacia Clara, y por primera vez en su vida, pronunció una frase completa. «Ella me dijo que viniera». Clara sintió que el mundo se detenía. ¿Qué te dijo?». Isabel señaló la imagen de la Virgen con una mano temblorosa. «Me dijo que ya no tenga miedo, que tú me cuidarás». Y en ese momento, Clara entendió. No era solo un milagro, era una promesa que el cielo le estaba haciendo. A ella, a Isabel, a las dos. Afuera, la tormenta comenzó a calmarse. Los truenos se alejaron. La lluvia se convirtió en una llovizna suave, y dentro de la capilla, 2 almas rotas se abrazaron bajo la mirada serena de la Virgen María, mientras una voz que había estado dormida durante 7 años despertaba por fin, porque a veces los milagros no llegan cuando los pedimos, llegan cuando estamos listos para recibirlos. La noticia corrió por el pueblo como el viento. Isabel habló, la niña muda habló. Al principio, nadie lo creía. Algunos pensaban que era un malentendido, otros que Clara, en su devoción, había imaginado cosas, pero cuando la hermana Lucía confirmó que la niña había regresado al orfanato, hablando con voz baja pero clara, el pueblo entero se volcó hacia la capilla. Querían ver, querían entender, querían tocar con sus propias manos el milagro. Pero Isabel no era un espectáculo. Clara se aseguró de eso. «Déjenla en paz», les decía con firmeza a los curiosos que se agolpaban frente al orfanato. «No es un fenómeno, es una niña que está aprendiendo a confiar de nuevo», y tenía razón, porque aunque Isabel había pronunciado sus primeras palabras, su voz todavía era frágil, como un hilo de seda que podía romperse con un movimiento brusco. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, era siempre en voz baja, eligiendo cada palabra con cuidado como si le costara un esfuerzo inmenso sacarlas de algún lugar profundo dentro de ella. Pero hablaba, y cada palabra era un regalo. El doctor Méndez, el médico del pueblo, pidió verla. Era un hombre de ciencia, de explicaciones lógicas, de diagnósticos precisos. Había revisado a Isabel años atrás y había concluido que su mudez era psicológica, no física. Pero nunca había esperado presenciar una recuperación tan súbita. Llegó al orfanato una tarde con su maletín negro y su escepticismo intacto. «Buenas tardes, Isabel», dijo, sentándose frente a ella con una sonrisa profesional. «¿Cómo te sientes?». Isabel lo miró en silencio por un momento como evaluándolo. Luego, con voz suave pero clara,
respondió. Bien. El doctor parpadeó, sorprendido. ¿Puedes decirme tu nombre completo? Isabel María Herrera. ¿Y cuántos años tienes? 7. ¿Recuerdas cuando empezaste a hablar? Isabel bajó la mirada hacia sus manos, donde descansaba el rosario azul de Clara. La noche de la tormenta. Ella me dijo que hablara. ¿Ella? Preguntó el doctor, arqueando una ceja. ¿Quién es ella? Isabel señaló hacia la ventana en dirección a la capilla. La madre. El doctor Méndez se quedó en silencio. Luego anotó algo en su libreta, cerró el maletín y se puso de pie. Es extraordinario, murmuró, más para sí mismo que para nadie. No tiene explicación médica, pero está hablando. Cuando salió del orfanato se encontró con Clara esperándolo en el patio. ¿Y bien?, preguntó ella con los brazos cruzados. El doctor suspiró. No sé qué pasó esa noche, doña Clara, pero sea lo que sea, funcionó. La niña está bien, más que bien. Es como si algo dentro de ella se hubiera desbloqueado. Clara sonrió con ternura. No fue algo, doctor, fue alguien. El hombre la miró con una mezcla de respeto y desconcierto. Luego se marchó, dejando a Clara con la certeza de que algunos milagros no necesitan ser entendidos, solo agradecidos. A partir de ese día, Clara pasó aún más tiempo con Isabel. Cada tarde, después de que las monjas terminaban las clases, las dos se sentaban bajo el jazmín y Clara le enseñaba a rezar. «Repite conmigo, mi niña», decía Clara con paciencia infinita. «Ave María, llena eres de gracia». Y con voz temblorosa pero llena de devoción Isabel repetía, «Ave María, llena eres de gracia». A veces se equivocaba, a veces se trababa, pero nunca se rendía, porque por primera vez en su vida Isabel tenía algo que decir y alguien que la escuchaba. Las otras niñas del orfanato comenzaron a acercarse de nuevo. Ya no la veían como la niña rara que no hablaba. Ahora era Isabel, la niña del milagro, la que había hablado con la Virgen. Algunas le tenían miedo, otras la admiraban, pero todas querían estar cerca de ella. Y aunque Isabel todavía prefería la compañía de Clara, poco a poco empezó a abrirse. Jugaba, sonreía y a veces, cuando nadie la veía, cantaba bajito las canciones que Clara le enseñaba. Una tarde, mientras caminaban juntas hacia la capilla, Isabel tomó la mano de Clara y le preguntó algo que la anciana no esperaba. «Doña Clara, ¿usted cree que mi mamá me quiso?» Clara se detuvo en seco, su corazón se comprimió. «¿Por qué preguntas eso, mi niña?» Isabel miró al suelo con los ojos brillantes. «Porque si me quiso, ¿por qué me dejó?» Clara se arrodilló frente a ella, tomándola de ambas manos. «Escúchame bien, Isabel», dijo con voz firme pero llena de amor. «A veces las personas que más nos aman son las que menos pueden quedarse, no porque no quieran, sino porque tienen heridas tan profundas que no saben cómo cuidar de alguien más. Pero eso no significa que no te hayan amado, solo significa que no pudieron». Isabel asintió despacio, con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Y usted me va a dejar también?» Clara la abrazó con tanta fuerza que sintió el corazón de la niña latiendo contra el suyo. «Nunca, mi amor, nunca. Dios te puso en mi camino por una razón, y yo no pienso soltarte». Y mientras la abrazaba, Clara sintió algo extraño, una certeza que no podía explicar. Esta niña no era solo una niña cualquiera, había algo más, algo que aún no sabía, pero que estaba a punto de descubrir. Porque al día siguiente alguien tocaría a la puerta de su casa. Alguien que traía consigo una verdad que cambiaría todo. Una verdad que conectaría el pasado con el presente, el dolor con la redención y el silencio con la voz. Fue un domingo por la mañana cuando todo cambió. Clara estaba en su cocina, amasando pan como cada semana, con las manos cubiertas de harina y el corazón en paz. Afuera, el sol brillaba con esa luz dorada que solo tiene el otoño. Las campanas de la iglesia habían sonado hacía una hora, llamando a misa, y el pueblo descansaba en esa calma tranquila que sigue al rezo. Entonces, alguien tocó a la puerta. Clara se limpió las manos en el delantal y abrió, esperando encontrar a algún vecino o tal vez a la hermana Lucía. Pero no, en el umbral de su casa había una mujer que nunca había visto antes. Era joven, tal vez de 35 años, con el cabello oscuro recogido en una cola baja y ojos que alguna vez debieron haber sido brillantes, pero que ahora estaban apagados, cargados de un cansancio que iba más allá del cuerpo. Vestía con elegancia, pero había algo roto en su postura, como si llevara años cargando un peso invisible. «Buenos días», dijo la mujer con voz suave y temblorosa. «¿Es usted doña Clara?» Clara asintió despacio, estudiándola con curiosidad. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?» La mujer bajó la mirada como si las palabras le costaran un esfuerzo enorme. «Me llamo Sofía.
Sofía Herrera, y vengo a buscar a mi hija. El corazón de Clara se detuvo. Su hija, Sofía asintió, con los ojos ya brillando de lágrimas. Isabel María Herrera, me dijeron que usted la ha estado cuidando, que ella habló después de todos estos años. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Dio un paso atrás, invitando a la mujer a entrar con un gesto mudo. Sofía entró despacio, mirando la casa sencilla pero llena de amor, con su altar de velas, su mecedora de madera y el aroma a pan recién horneado flotando en el aire. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. Clara sirvió 2 tazas de té, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Cuénteme», dijo Clara con voz firme pero compasiva. «Cuénteme todo». Sofía tomó aire, como si estuviera a punto de abrir una herida que nunca había sanado. «Hace 7 años», comenzó, con la voz quebrada. «Yo era otra persona. Tenía planes, sueños, una vida entera por delante. Estaba enamorada de un hombre bueno, un hombre que me amaba con todo su corazón». Clara escuchaba en silencio, con el corazón latiendo cada vez más rápido. «Cuando supe que estaba embarazada, fue el día más feliz de mi vida. Él también estaba feliz. Planeamos todo, la boda, la casa, el futuro de nuestra hija. Pero entonces...» Sofía se quebró. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Entonces él murió». Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Cómo? Un accidente», susurró Sofía. «Tonto, absurdo. Iba en su motocicleta, de regreso a casa, cuando un camión lo arrolló. Murió al instante. Y yo me quedé sola, embarazada, rota». Clara apretó los labios, sintiendo el dolor de esa mujer como si fuera propio. «Cuando Isabel nació», continuó Sofía, «yo ya no era la misma. Caí en una depresión tan profunda que no podía ni mirarla. Cada vez que veía sus ojos, veía los ojos de él, y dolía tanto que quería desaparecer». Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Mi familia intentó ayudarme, pero yo no podía ser madre. No podía cuidarla. Apenas podía cuidarme a mí misma. Así que una noche la dejé en el orfanato». Clara cerró los ojos, sintiendo el peso de esa confesión. «La dejé con una nota, diciéndoles su nombre, diciéndoles que por favor la cuidaran, y me fui». «¿Y nunca volvió?», preguntó Clara, sin juzgar, solo tratando de entender. Sofía negó con la cabeza avergonzada. «No pude. Durante años luché contra mi propia mente. Estuve en hospitales, en terapias, tomando medicamentos, y cada día me prometía que volvería por ella, que cuando estuviera mejor, volvería. Pero el tiempo pasaba y yo tenía miedo de que me odiara, miedo de que ya fuera demasiado tarde». Se cubrió el rostro con las manos, sollozando, hasta que hace 2 semanas alguien del pueblo me llamó, me contó lo que había pasado, que mi hija, que nunca había hablado, había pronunciado su primera palabra, y supe que tenía que volver, que Dios me estaba dando una señal. Clara sintió un nudo en la garganta, pero había algo más, algo que no encajaba. «Sofía», dijo con voz suave pero firme. «¿Cómo se llamaba él?». «El padre de Isabel». Sofía levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. «Se llamaba Mateo Vargas». Y en ese instante, el mundo de Clara se detuvo. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que pensó que se desmayaría. Las manos le temblaron. La taza de té casi se le cae. «¿Mateo Vargas?», repitió, con la voz apenas audible. «Sí», confirmó Sofía confundida. «¿Por qué? ¿Lo conocía?». Clara se levantó despacio, caminó hacia el pequeño altar que tenía en la sala y tomó entre sus manos un portarretratos antiguo. Lo miró por un momento, con los ojos llenos de lágrimas, y luego regresó a la mesa. «Sofía», dijo, colocando el portarretrato frente a ella. «Mateo Vargas era mi hijo». Sofía se quedó paralizada. Sus ojos se clavaron en la fotografía. Un joven de sonrisa amplia, ojos brillantes y una presencia cálida que irradiaba desde el papel amarillento. «No puede ser», susurró. «Sí puede», dijo Clara con las lágrimas rodando por sus mejillas. «Mi hijo murió hace 7 años, y yo nunca supe que había dejado una hija en este mundo. Nunca me lo dijo. Tal vez no tuvo tiempo. Tal vez no supo cómo decírmelo». Sofía se cubrió la boca con las manos ahogando un sollozo. Entonces ustedes... «Soy la abuela de Isabel», terminó Clara, con la voz quebrada pero llena de certeza. «Y durante todos estos meses que la he estado cuidando, sin saberlo, estaba cuidando a mi propia nieta». Las 2 mujeres se quedaron en silencio, mientras el peso de esa revelación las envolvía como un abrazo invisible. Sofía lloraba sin control, Clara también, y en medio de ese llanto compartido algo sanó, algo que había estado roto desde hace años, algo que solo Dios podía haber orquestado con tanta precisión, con tanto amor,
con tanta misericordia. Por eso el rosario, susurró Clara casi para sí misma. Por eso ella lo reconoció, era de Mateo, siempre lo cargaba consigo. Sofía levantó la mirada con los ojos enrojecidos. ¿Se lo dio a Isabel? Clara asintió. Sí, y ella lo ha cargado desde entonces, como si su alma supiera que ese rosario la conectaba con su padre. Sofía se llevó las manos al pecho, sollozando. Dios mío, esto no es una coincidencia. No, dijo Clara tomando sus manos entre las suyas. Esto es un milagro que empezó la noche en que Isabel habló y que termina ahora, con nosotras dos encontrándonos. Hubo un silencio largo, lleno de paz. Luego Sofía preguntó con voz temblorosa, ¿puedo verla? ¿Puedo ver a mi hija? Clara sonrió a través de las lágrimas. Sí, pero antes hay algo que necesitas saber. ¿Qué? Clara apretó sus manos con ternura. Isabel ya no es la niña que dejaste. Ha cambiado, ha crecido y ha aprendido a hablar, pero su corazón todavía es frágil. Así que cuando la veas no la presiones, no le exijas nada, solo ábrele tus brazos y deja que ella decida cuándo acercarse. Sofía asintió, limpiándose las lágrimas. Lo haré, lo prometo. Y así, las dos mujeres caminaron juntas hacia el orfanato, bajo el sol de esa mañana dorada, mientras el destino tejía el último hilo de una historia que había comenzado con dolor, pero que terminaría con redención, porque a veces los milagros no solo sanan a una persona, sanan a generaciones enteras. La tarde caía lentamente sobre el pueblo cuando Clara y Sofía llegaron al orfanato. Las campanas de la iglesia sonaban suavemente a lo lejos, marcando las 5. Los niños jugaban en el patio, sus risas flotando en el aire como pájaros libres, y allí, bajo el viejo jazmín, estaba Isabel, sentada en el mismo lugar de siempre, con el rosario azul entre las manos, mirando hacia las montañas, pero esta vez no estaba sola. La hermana Lucía estaba con ella, leyéndole un pasaje de la Biblia. E Isabel escuchaba atenta, con los ojos brillantes, asintiendo de vez en cuando. Cuando Clara y Sofía se acercaron, Isabel levantó la mirada, y sus ojos se clavaron en Sofía. Hubo un instante de silencio absoluto. Isabel no dijo nada, no se movió. Solo observaba a esa mujer desconocida con una mezcla de curiosidad y algo más profundo, algo ancestral, como si su alma reconociera algo que su mente aún no podía nombrar. Sofía dio un paso adelante, con las piernas temblorosas y el corazón a punto de estallar. «Hola, Isabel», dijo con voz suave, casi un susurro. Isabel inclinó la cabeza, estudiándola. «Hola», respondió con su voz dulce y cautelosa. Sofía se arrodilló frente a ella, hasta quedar a su altura. Las lágrimas ya comenzaban a rodar por sus mejillas. Yo soy Sofía», dijo, con la voz quebrándose, «y sé que no me conoces. Sé que han pasado muchos años, pero yo soy tu mamá». Isabel parpadeó procesando esas palabras. No reaccionó con enojo, ni con rechazo, solo con una calma sorprendente. «Mi mamá», repitió como si estuviera probando las palabras en su boca. Sofía asintió sollozando. «Sí, mi amor, y sé que no he estado aquí, sé que te dejé, y siento tanto haberte fallado, pero quiero que sepas algo. Nunca dejé de pensar en ti, nunca, ni un solo día». Isabel miró el rosario en sus manos. Luego miró a Clara, que estaba de pie detrás de Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa de aliento. Y entonces Isabel hizo algo que nadie esperaba. Extendió el rosario hacia Sofía. «Este era de mi papá», dijo con voz clara. Sofía miró el rosario y rompió en llanto. Sí, mi amor, era de tu papá. Doña Clara me lo dio», continuó Isabel. «Ella me enseñó a rezar con él y me dijo que mi papá me cuidaba desde el cielo». Sofía miró a Clara con una gratitud inmensa, incontenible. «Gracias», susurró. «Gracias por cuidarla cuando yo no pude». Clara se acercó despacio y puso una mano en el hombro de Sofía. «No tienes que agradecerme», dijo con ternura. «Ella es mi nieta, y cuidarla ha sido el regalo más grande que Dios me ha dado». Isabel miró a las dos mujeres, y por primera vez algo en su expresión cambió. «¿Ustedes son familia?», preguntó con inocencia. Clara sonrió. «Sí, mi niña, somos familia, y tú eres el centro de todo». Isabel bajó la mirada, pensativa. Luego, con voz suave pero firme, dijo: «Yo quiero tener una familia». Sofía sollozó extendiendo los brazos. «Y la tendrás, mi amor, la tendrás». Isabel dudó por un momento, pero luego, despacio, se acercó a Sofía y la abrazó. Fue un abrazo tímido al principio, pero luego se hizo más fuerte, más profundo, como si años de ausencia se disolvieran en ese simple gesto. Sofía la abrazó con una fuerza desesperada, llorando contra su cabello, susurrándole una y otra vez: «Perdóname, perdóname, mi amor, perdóname». Y Clara, de pie junto a ellas, lloraba también, pero eran lágrimas de gozo,
de redención, de un círculo que se cerraba de la forma más perfecta posible. Esa noche, las tres caminaron juntas hacia la capilla. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. La luna brillaba suave sobre el pueblo, y el aire olía a jazmín y tierra húmeda. Cuando llegaron frente al altar, Isabel se arrodilló, con Sofía a un lado y Clara al otro. Y con voz clara, firme, llena de fe, Isabel rezó: Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sofía y Clara la acompañaron, sus voces entrelazándose con la de la niña en una melodía sagrada. Cuando terminaron, Isabel se puso de pie y miró a Clara con ojos brillantes. Gracias, doña Clara, dijo con ternura. Gracias por enseñarme a hablar con el corazón. Clara sonrió, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. No fui yo quien te enseñó, hija, susurró, mirando hacia la imagen de la Virgen María. Fue ella. Isabel asintió, tomando la mano de Clara con una y la de Sofía con la otra. Y ahí, en esa pequeña capilla iluminada solo por velas, 3 generaciones se unieron. Una abuela que había perdido a su hijo, pero encontró a su nieta. Una madre que había huido del dolor, pero regresó a la redención. Y una niña que había vivido en silencio, pero encontró su voz en la fe. Porque a veces la vida nos arrebata lo que más amamos, pero otras veces, si tenemos fe, nos lo devuelve de formas que nunca imaginamos. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con silencios rotos, generaciones sanadas y promesas que el tiempo se encargó de cumplir. Una historia que nos recuerda que incluso cuando el dolor nos roba la voz, la fe puede devolvérnosla. Que incluso cuando el destino nos separa, Dios puede reunirnos de la forma más inesperada, y que a veces los milagros no llegan como esperamos. Llegan cuando estamos listos para recibirlos. Hubo un momento que te conmovió profundamente. Fue cuando Isabel pronunció su primera palabra frente a la Virgen María, o quizás cuando Clara descubrió que había estado cuidando a su propia nieta sin saberlo. O tal vez cuando Sofía regresó, no como la madre perfecta, sino como la madre que estaba dispuesta a intentarlo de nuevo. Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el despertar de una voz que estuvo dormida durante años, el reencuentro de una familia rota que se reconstruyó con fe, y esa clase de amor que trasciende el tiempo, las heridas y el miedo. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar justo cuando tu corazón lo necesite.